día de iglesia es como una escuela. Debemos estar atentos todo el tiempo, prestando atención, porque una palabra puede cambiar el resto de nuestras vidas. Y a su nombre. Proverbios del capítulo 4 le dice, verso 1. Oíd, dice primero, hijos, todos nosotros, hijos de Dios, la enseñanza de tu Padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, refleja tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la alejes, ella te guardará, ámala y te conservará. La enseñanza, todo lo que nosotros aprendemos es importante. Y aquí habla Salomón, que él era el hijo, y su mamá y su papá le fueron enseñando el camino. Y dice que aunque nosotros nos queramos parecer, nunca nos podemos parecer a Salomón en su riqueza, en su sabiduría. ¿Por qué? Porque él entendió el consejo. Aquí nosotros, si atendemos el consejo de Dios, lo que Dios nos manda, cuando aprendemos su palabra, que venimos aquí a la iglesia, y no en las predicaciones por ahí hay gente que está con el celular, que está escribiendo, que está masticando siempre y está pensando en su casa. Entonces nunca aprende y nunca llega a ese conocimiento de Dios. Conocer a Dios íntimamente para poder agradarle. Y aquí nos habla de la enseñanza, de la importancia de la enseñanza de Dios hacia nuestras vidas. Nosotros debemos aprender lo que Dios nos enseña para poder agradarle, para poder tener fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que Él es Dios. ¿Y cómo aprendemos que Él existe y que Él es Dios? A través de su palabra, a través de escuchar. Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír de qué? De la palabra. Entonces, cuán importante es aprender la palabra de Dios. Aquí cuando estamos escuchando el mensaje que Dios mismo, nuestro Padre, nos está enseñando como a sus hijos. Lo que es bueno, así como nosotros que somos padres les enseñamos a nuestros hijos cosas, pequeñas cosas que vamos enseñando y vemos que ellos aprenden y nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos que nos agradan nuestros hijos. Así Dios, cuando ve que nosotros estamos aprendiendo de su camino y cada día tratamos de superar nuestras dificultades y dejar el pecado de lado, así Dios nos mira con agrado y a su nombre. Seguimos el proverbio, ahí nomás en el capítulo 6. Y el verso 20 dice, guarda, hijo mío, de nuevo nos habla, el mandamiento de tu padre, y no te alejes de la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalo en tu hueso. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te incluyen, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. Bueno, aquí nos habla Salomón de lo que le había enseñado a su papá y su mamá, de que tuviera cuidado de ciertas mujeres. Pero aquí nos habla de la importancia también de la enseñanza, porque dice en el versículo 22, te guiarán cuando andes. Cuando duermas, ¿qué dice? Te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La importancia, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven en su camino? ¿Con qué limpiará? Con guardar la palabra, con aprender la palabra. A veces yo escucho pastores que dicen, o hombres que dicen, para los jóvenes hay que hacer esto. Yo pensé, y en eso estaba equivocada, que para que los jóvenes vinieran a Dios y no tuvieran pecado y dejaran pecado y todas las cosas, pensé que era bueno hacer obras de teatro, que bailaran hip hop, que hicieran esto, que de esto. Pero la palabra de Dios, ¿con qué guardar
caminos, con guardar la palabra de Dios, con aprender la palabra de Dios. Por eso hoy cada vez que se predica aquí es bueno que escuches, para que te vaya bien. Dice que la enseñanza aquí habla, dice, porque será en tu camino, te guiará por el camino. Siempre Dios nos habla del camino por el que debemos andar. Dios nos guía. Así podamos ser como Abel, que hizo lo que era agradable a Dios, y fue bendecido, aunque su hermano lo mató, pero fue bendecido de parte de Dios, fue agradable en su ofrenda. Él está en la presencia de Dios. Algún día lo conoceré. Tanto que leía su historia, le voy a decir a Abel, por fin te conozco. Tanta historia que leí a Abel y por fin lo puedo conocer cuando estemos aquí en la presencia de Dios y en su nombre. Vamos a ver, fíjate, la importancia de la enseñanza en 1 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 5. Y fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo, 1, 5. Fíjate qué dice. Le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La importancia de la enseñanza de generación en generación. Así había pasado con Karina Abel, sus padres le habían enseñado lo que debían hacer. Y ahora a nosotros, ¿quién nos enseña? Dios, nuestro Padre, nos enseña cada día cómo debemos conducirnos. Dice la palabra de Dios que Él nos habla para que sepamos cómo debemos conducirnos en este camino, cómo debemos conducirnos en este mundo donde cada día aumenta la maldad, donde cada día hay más cosas feas que nosotros vemos en la televisión, en la calle, vemos muertos, homicidios, peleas y tantas cosas. Entonces Dios nos tiene que enseñar, cuando me está enseñando de cada vez que nos habla en su palabra, cómo debemos conducirnos. Nos enseña para que alguien diga, mira esta fe fingida. Esa fe no fingida, ese amor de Dios que tenés en tu vida. ¿De qué lo aprendimos? Del Padre Celestial y a su nombre. Aquí ya hablaba Pablo a Timoteo y dice, trayendo a memoria la fe no fingida, lo que había aprendido de su abuela y de su mamá. Vas a ver un joven predicador porque lo va a aprender de su papá o de su mamá. Vas a aprender jóvenes que hablan en el buen camino porque su papá y su mamá le enseñaron. Vas a ver un joven, los varones que son trabajadores porque su papá les enseñó a trabajar, porque el chico los llevaba a trabajar, entonces de grandes tomaron la responsabilidad. Vas a ver jóvenes, vas a ver mujeres, porque hoy en día muchas veces las jóvenes no se ven como mujeres, se ven como la lámpara del barrio. Qué feo ese título, pero aquí, ¿por qué? Porque lo aprendieron en su hogar. ¿Sabes que un día vino un nenito y dijo una mala palabra? Y la mamá dijo, mira, no sé dónde aprendes, debe aprender en la casa. No, porque todo lo que el chico aprende lo aprende en la casa, no lo aprende del vecino, lo aprende del papá y de la mamá. Y acá está el mejor ejemplo, Timoteo, que había aprendido a tener fe, esa fe no fingida. ¿De quién había aprendido? De su mamá y de su abuela y a su nombre. Tenía la enseñanza y a su nombre. Lo que agrada a Dios es que nosotros aprendamos lo que es bueno, lo que es agradable hacia nuestro Dios. Y vamos a ver que hay dos clases de cristianos. Judas, Judas, el versículo 11. Y aquí nos habla de Caín. Judas, el versículo 11, porque no tiene capítulos, son todos versículos. Dice Judas, el capítulo 11. ¡Ay de eso! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero aquí vamos a tomar la primera parte, porque han seguido el camino de Caín. Hay gente que hoy en día viene a la iglesia, pero no quiere aprender. Son gente que no se sujetan, porque en este tiempo se están manifestando los apóstatas, aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son, que vienen a la iglesia y muestran una cosa, pero en su hogar son otra. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que es fingido para Dios. Esa es la fe fingida, que acá usted lo ve y hablan en lengua. Acá usted lo ve y canta. Acá usted lo ve y parece que está pensando en decir la palabra y todo dicen sí, amén, gloria a Dios. Y entonces no aprendieron nada de la palabra de Dios. Entonces aquí nos hablan de aquellos que han seguido este camino. ¿Sabe que aquí camino significa método? Y cuando nos hablan de seguir, nos hablan de apartarse de lo agradable a Dios. Hay gente que como Caín se ha apartado de lo agradable hacia Dios. ¿Sabe lo que es no agradable a Dios? Es la fornicación, el adulterio, la idolatría. ¿Qué pecado normal? El homicidio, la incredulidad, la borrachera, las mentiras. Algunos dicen, es una mentira piadosa, es una mentira, a Dios no le agrada. Pasamos no agradar a Dios. Los chismes, las peleas, los pleitos, todas esas cosas sirvan de pecado y a su nombre. Entonces eso es lo que no le agrada a Dios en nuestra vida. Y nosotros venimos cada reunión y estamos aprendiendo que a Dios no le agrada que nosotros pequemos y sin embargo pecamos. Y le ofrecemos a Dios una ofrenda que no es agradable y a su nombre. A algunos no les gusta muchas veces escuchar estas palabras, pero es así. Porque si nosotros siempre hablamos de amor y paz, no es amor y paz. Porque todos nosotros tenemos pecados en nuestras vidas que abandonar, pecados en nuestras vidas que renunciar, pecados en nuestras vidas que pedirle perdón a Dios para que Él con su sangre preciosa nos limpie de pecados y podamos tener un verdadero arrepentimiento delante de la presencia de Dios y a su nombre. Y no cada vez que pequemos vamos a seguir viviendo en este pecado y nunca vamos a poder abandonar si no tenemos un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Y vamos a ser como Caín, que ofreció una ofrenda, pero no era agradable a Dios, porque no era la ofrenda que Dios le había pedido. Él había ofrecido lo que no le agradaba, sin embargo, había traído lo que él había querido, porque se había apartado y había pensado en su razón, en su mente, decir, bueno, yo lo hago a mi manera y a su nombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, no voy a la iglesia, pero vivo a mi manera? Así hacía Caín. En su mente era el método que él buscaba. Era la forma que él quería hacerlo. Pero no es la forma que nosotros queremos hacerlo, sino es la forma en que Dios nos indica que debemos hacerlo. Y a su nombre.